Son las 7:38 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Antes de irme a la pausa, está ya aquí en nuestros estudios Jorge Meléndez. Él es vocero alterno de la bancada de Peruanos por el Cambio y, como ustedes saben, ha sido ministro de Desarrollo e Inclusión Social. Él ha tenido la gentileza de venir esta mañana a conversar con nosotros. Hay varios temas que están vinculados a la bancada de Peruanos por el Cambio, pero otros tantos que están vinculados en general a la política, y a ver qué desenlace va a tener esto, que si bien es cierto se expresa como crisis, porque eso es lo que hemos visto a través de los audios y todo lo que ha pasado en el Poder Judicial y pasa en la política también, pero se abre como una oportunidad. De hecho, el presidente Vizcarra ha optado por el segundo camino, el de la oportunidad, pero no ha necesariamente tenido la buena onda o la receptividad suficiente en el Congreso, sobre todo en la bancada del fujimorismo, que le ha hecho saber de que ellos no se van a dejar poner plazos porque él quiere hacer el referéndum, ojalá este año. Congresista Meléndez, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por venir a conversar con nosotros. De estar aquí contigo y encantado, ¿no? No, al contrario, gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana. ¿Qué ha pasado en Peruanos por el Cambio? Están que, ha habido tensiones muy fuertes. Ayer, y voy a reseñar el tuit que mandó el ex ministro de Justicia, el señor Heresi, Salvador Heresi, diciendo que él no va a permitir que a él lo traten como un delincuente, que él no tiene por qué estar sometido a una dinámica de esas, que tienen que permitir defenderse, y que más bien a quien tienen que investigar y expulsar del partido es a Pedro Pablo Kuczynski, porque él sí está vinculado a actos probables de corrupción, por eso que terminó renunciando. ¿Cuál es la situación de el congresista Heresi dentro de la bancada y dentro del partido? Sí, mira, yo creo que es natural que algún colega solicite información cuando se propala un audio. Una noche antes, en un programa conocido, se propagó un audio donde que él, tenía una conversación con el señor Inostroza. Entonces, obviamente, todos sabemos su accionar del señor Inostroza, y hubo una preocupación de un colega y se ha pedido un informe al respecto. Parece un informe que tiene que incorporar ¿qué cosa? Una explicación la explicación del audio, como es natural, y eso ha sido todo, digamos, no sé qué pasó acá, como el congresista Heresi no ha estado en la reunión, y yo entiendo que ha habido una mala interpretación. Sin embargo, aquí hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Nosotros hemos ventilado un tema en el fuero del Congreso de la República, de nuestra bancada. Esto no es un tema partidario. De acuerdo, no podría serlo porque separado. Finalmente está en el Congreso. Entonces, él, diría usted, congresista Heresi, de repente, de manera muy impulsiva y sin conocer los detalles de la reunión, ha sobrereaccionado sobre lo que ahí se pudo haber discutido, ¿cree? Sí, exactamente. Yo creo que ha habido una actitud impulsiva, sobrereactiva de él, y esperemos pues que se calme, ¿no? Que se tranquilice, que aquí solamente ha habido un pedido de información en la cual él tiene que hacer llegar por escrito, porque entiendo que no está acá en Lima, está de viaje, nos va a tener que hacer llegar por escrito, y ahí pues va a presentar los descargos que corresponden, ¿no? Ahora, pero el congresista Guido Lombardi, que parte de su bancada, y la congresista Mercedes Arauz, más bien son la idea de que Heresi debería dejar la bancada, que esto es lo suficientemente impactante en términos políticos, al margen de la consecuencia legal, que eso va a correr una suerte, no sabemos en qué dirección, pero que ellos piensan que eso debería suceder. ¿Eso se ha discutido? Mira, primero hay que juzgar los hechos, ¿no? Y en los hechos, en el audio, no se ve ninguna, digamos, actitud ilegal o de corrupción por parte del Salvador, ¿no? Lo que hemos visto acá es pidiendo información o opinión a un magistrado que está cuestionado hoy día. Entonces quizás eso le salpica, pero después más otra cosa no hay. Claro, pero el ámbito... le pide opinión respecto a un proyecto de ley. Ahora, ¿no? Pero digamos, el ámbito legal no lo administran ustedes, eso tendrá que dilucidarlo el sistema de justicia. Lo que ustedes tienen que determinar es si es que hay algún elemento político lo suficientemente fuerte para que ustedes tomen una decisión política, porque nadie está pidiendo que tomen otra decisión. En ese sentido, ellos dos sí coinciden, en que deberían sacarlo de la bancada, usted no. No, lo que yo coincido es que debe haber, digamos, hay que dar el derecho al hombre a que se defienda, ¿no? O sea, debe haber un debido proceso, como ha habido en todos los casos anteriores. Por ejemplo, con el congresista Vieira, ahí ha habido un debido proceso y luego se toma una decisión, pero yo no podría adelantar
digamos, en decidir ahora sin antes haberle escuchado a él. De acuerdo, pero digamos, poniendo el ejemplo, lo que usted nos quiere decir es que si se sigue el debido proceso, puede el señor Heresi correr la misma suerte que Vieira, también como posibilidad. Según lo que veo yo en este momento, después de lo que he escuchado en los audios, yo no creo que amerita una expulsión de él en este caso, ¿no? De la bancada. No, no amerita una expulsión. De acuerdo, pero eso tendrá que discutirse todavía en la bancada. Claro. Y si mayoritariamente en la bancada opta más bien por una posición distinta a la suya, se acatará esa decisión. Definitivamente se tiene que acatar, ¿no? Porque es la mayoría quien finalmente decide. El día de mañana debería llegar los descargos del congresista Salvador. Lo que quiere decir que cuánto tiempo después deberían ya tener una decisión sobre la permanencia o no de Salvador Heresi en la bancada. Normalmente, después de un descargo, bueno, si estaría acá en Lima, obviamente sería personal. Ajá. Pero como está de viaje, lo vamos a discutir en nuestra próxima reunión de bancada. ¿Qué es cuándo? Va a ser antes del próximo pleno, debería ser el jueves, ¿no? O sea, digamos, lo más probable es que haciendo él su descargo entre hoy o mañana, hoy probablemente, hacia el jueves ya van a tener una decisión si él se mantiene o no en la bancada. El jueves deberíamos porque tampoco no podemos, digamos, hacer que la bancada tenga una crisis por un tema que para nosotros no ha habido ninguna conversación ilegal. Ajá. Tenemos que zanjar de una vez este tema, ¿no? Ahora, pero recuerde usted que no siendo ilegal, el presidente Vizcarra le aceptó la renuncia a Salvador Heresi como ministro. Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, había una reacción política a un evento que puede efectivamente no ser ilegal, y eso se discutirá en otro foro, pero que el presidente consideró que no era conveniente para su gabinete. Claro, justamente, y ahí te doy la razón, él asumió ahí un costo político, ¿no? Ajá. De haber dejado el ministerio. Y lo segundo es que el Ejecutivo había tomado la iniciativa de hacer la gran reforma del sistema de justicia. Ajá. Y por lo tanto, no podíamos tener pues a un ministro que esté involucrado en audios. Obviamente tenía que curarse en salud del gobierno, y lo que ha hecho es pedirle la renuncia del congresista Heresi, que me parece bien. Pero digamos, si el presidente razonó así, ¿por qué la bancada no podría hacerlo en la misma línea? Porque si el presidente dice que no le parecía correcto que alguien con esas características, en medio de un audio que no es ilegal probablemente, pero que afectaba políticamente, decidió sacarlo, ¿por qué ustedes no hacen lo propio? Es decir, ¿por qué razonar de una manera distinta? Claro, es que los escenarios son diferentes, ¿no? Ya. Por un lado, el Ejecutivo es quien, digamos, lidera el tema de la reforma. Ajá. Y en caso de la bancada, es nuestra bancada, ¿no? Y no es que eso signifique una protección a él, muy por el contrario. Lo que estamos haciendo es esperar su informe, y si el informe no es la satisfacción de la bancada, ya se tomará una decisión interna. De acuerdo, entonces usted dice que claro, lo que el presidente valoró es si una persona involucrada en un hecho de esta naturaleza debería o no liderar desde el Ejecutivo la reforma. No era una buena señal. No era una buena. Pero Salvador Heresi se ha ido, digamos, o ha salido a decir ayer, no solo que no ha cometido un delito, sino que a quien tienen que investigar y sacar, expulsar del partido es a Pedro Pablo Kuczynski, porque a él sí lo sacaron por sus vínculos con una empresa que pueden denotar actos de corrupción. Claro, o sea, los escenarios son diferentes, ¿no? Nosotros estamos discutiendo esto en un nivel de Congreso de la República, a nivel de nuestra bancada, y el tema, digamos, del presidente Kuczynski es un tema estrictamente partidario, ¿no? Ajá. Que no lo vinculamos o no lo involucramos dentro de la bancada. Ajá. Entonces, mirándolo así, yo no entiendo por qué ha mezclado las cosas, ¿no? Si aquí el juzgamiento es a nivel de bancada, como usted bien lo dice, es un tema de carácter político, ¿no? Ajá. Pero dentro del fuero del Congreso de la República, y es en ese escenario que vamos a juzgar. Ahora, digamos, pero congresista Menéndez, el congresista Heresi no es que no sepa eso, el congresista Heresi está haciendo político, o sea, ha tratado de llevar un tema a la discusión, sabiendo que efectivamente no es el fuero, porque lo que quiere es darle otra connotación a la discusión. Dice, ya, si me van a votar a mí, votenlo primero a él, pues. O sea, a ver, quiero, digamos, una manera de pechar a la bancada, decir, a ver, votenlo a él también. Eso es lo que ha hecho, me parece, Heresi, ¿no? Sí, pero lo que hay que entender acá es que el expresidente Kuczynski no es congresista. Ya, de acuerdo. Entonces no le podríamos expulsar de nuestra bancada. Ya, de acuerdo, ¿no? Entonces es el partido quien tendrá que tomar sus propias decisiones. Entonces lo saco del Congreso y lo llevo al partido, porque usted es miembro del partido también, ¿no es cierto? En el partido, ¿qué van a hacer? ¿Van a discutir la situación de Heresi también?
Bueno, en este momento no ha habido ninguna convocatoria, pero yo creo que sí se tiene que discutir todos los temas, no solamente el de él, sino todos los temas internos del partido. Pero yo no quisiera irme por allá. Yo lo que más me enfoco es en que esta situación tiene que tener un debido proceso. Vamos a esperar el informe y sobre eso vamos a tomar una decisión. No, ya de acuerdo, pero eso está bien y le compete al Congreso, pero ya que él ha planteado el tema partidario, le pregunto, usted dice que tiene que, entre otros temas, hablarse de este en el partido también. También el de Pedro Pablo Kuczynski se va a discutir dentro del partido de que si debe o no él permanecer en el partido, habida cuenta él ya está investigado por actos de corrupción. Claro, yo creo que si él ha levantado el tema y siendo él secretario general del partido, él debe tomar esa iniciativa, ¿no? O sea, de plantear ese tema dentro del partido. Claro, si él considera que se debe discutir eso, nosotros encantados lo vamos a discutir sin ningún problema. Y que, pero una discusión básicamente intercambio o con la posibilidad y consecuencia de que puedan tomar una decisión en torno a Pedro Pablo Kuczynski. No, yo no creo que haya ningún intercambio. Y además el presidente Kuczynski es una persona que está investigado en este momento. Y sobre una investigación no podemos hacer un juzgamiento mientras no termine su proceso de investigación. Tiene que haber, digamos, una sentencia o tiene que haber el pronunciamiento de un juez que hasta ahora no ha existido. Ahora, pero ¿no sería mejor para Peruanos por el Cambio desvincular al presidente o al expresidente Kuczynski del partido mientras se aclaran las cosas? Porque puede terminar la propia situación del expresidente jalando al partido. Recuerde usted que Alejandro Toledo se fue a morir hasta el final sin tomar esa distancia del partido, y mire dónde está el partido. ¿No sería conveniente dentro del partido tomar la decisión de separar a Kuczynski mientras se esclarecen los hechos, si es que, digo, Peruanos por el Cambio quiere tener una vida más allá de Kuczynski? No, él en este caso, o sea, en este momento, él no está haciendo vida partidaria. Él está con licencia en este momento y le ha encargado la presidencia al congresista Gilbert Violeta. De acuerdo. O sea, no está haciendo ningún tipo de trabajo partidario ni político, ¿no? Entonces no está vinculado al partido. No está vinculado. O sea, eso también un poco hay que aclarar a la población, ¿no? De acuerdo. Sí. Ahora, la otra cosa que quería preguntarle, congresista Méndez, tiene que ver con la viabilidad de lo planteado por el presidente de la República. Hoy la bancada está mucho más convencida que antes de que es la bancada del presidente Vizcarra o del gobierno, porque al comienzo, cuando entró Vizcarra, había una duda. El propio Juan Chepú decía, yo no sé cuál es la bancada oficialista, o nosotros o la de Fuerza Popular. Recordará usted, porque Vizcarra salió con los aplausos de Fuerza Popular al comienzo. ¿Qué tanto vínculo hay hoy día con el presidente Vizcarra? El vínculo es muy cercano, hay reuniones todas las semanas, en algunos casos con el premier, otros casos con el presidente de la República. Justo esta semana tuvimos una reunión con el presidente para ir un poco afinando el tema de los proyectos, ¿no? Sobre todo los 4 proyectos que tienen que ver con el referéndum. De acuerdo. Y ahí nosotros vamos a ser muy cuidadosos para que no se pierda la esencia de los proyectos. Si bien es cierto que el Congreso lo tiene que debatir, el Congreso tiene que discutir en las comisiones y en el Pleno, sin embargo no podemos desnaturalizar a los proyectos que ha presentado el Ejecutivo, y en eso nosotros vamos a ser muy cuidadosos, ¿no? De acuerdo, pero diría usted que los proyectos que han presentado ya al Congreso, pero los que previamente reseñó el presidente en su mensaje a la Nación, han tenido aportes de la bancada, es decir, la bancada puso alguno de esos temas, digamos, en el presidente, o él ya venía con esa convicción y en las conversaciones básicamente ustedes lo ayudaron a afinar las cosas? Bueno, la iniciativa obviamente nació del Ejecutivo, del Ministerio de Justicia, quien ha liderado este tema. Sin embargo, nosotros también hemos dado algunos aportes, pero hay temas que son, digamos, muy concretos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la no reelección. Ahí no hay muchas cosas que discutir. Inclusive, para mí, debería ser exonerado de comisión y pasar de frente al Pleno. Entonces, yo no entiendo por qué Fuerza Popular dice que no va a tener tiempo. Son 3 meses y medio que tenemos hasta fin de año. Creo que es más que suficiente para poder discutir los 4 proyectos del Ejecutivo. Ahora, congresista, pero realmente no entiende por qué Fuerza Popular tiene esa actitud. O sea, yo le entiendo que es perfecto, no quieren la reforma. O sea, está clarísimo que no quieren que se apruebe la no reelección de los congresistas, como tampoco quieren la reforma política, como tampoco quieren la reforma judicial. Eso está claro, ¿no? Y en el mensaje del presidente de la República el 28 de julio se notaba claramente las caras de ellos, ¿no? O sea, veías enfrente una bancada como si estaría en un velorio, parecía un funeral. Entonces estaban con una cara de tristeza o de preocupación
porque el presidente de la República había planteado un tema que ellos no se habían atrevido a hacer. O sea, el fujimorismo, Fuerza Popular, ha perdido la oportunidad histórica de hacer las grandes reformas que exige el país. Y el presidente de la República se ha atrevido a hacer eso. Mal que bien, o sea, algunos proyectos de repente pueden tener algún tipo de deficiencia, pero parece estar el Congreso para que los mejore. Son proyectos perfectibles y entregamos a la población proyectos pues que estén en perfectas condiciones para que sean sometidos a referéndum. Ahora, congresistamente, yo creo que hay otro elemento también que generó disconformidad en el fujimorismo. Una, efectivamente, el liderazgo en la reforma que plantea el presidente, pero la otra me daría la impresión, voy a hacer una gráfica, digamos, extrema para que se entienda mi idea, es como que el rehén se le escapó al secuestrador. O sea, ellos creían tener el control del presidente y el presidente dijo, aparte un ratito, yo soy el presidente. ¿No le dio esa sensación? Yo pensé que esa es una cosa que al fujimorismo le hizo entrar en shock, ¿o no? ¿O cree que no ha pasado eso? Que el presidente coincide con que tenía una actitud más bien... ¿Qué se le reclamaba al presidente antes del 28 de julio? Que estaba demasiado, casi sumiso al fujimorismo. Y de pronto el 28 de julio reacciona y descoloca a todo el mundo. Yo creo que ellos han pensado que el presidente Vizcarra es producto de la creación de ellos, ¿no? Pero esto es producto de una sucesión democrática por una renuncia de un presidente, porque el presidente Vizcarra es parte de la fórmula del presidente Kuczynski, es su vicepresidente, y por lo tanto le correspondía asumir la conducción del país. Entonces el fujimorismo me parece que ha pensado que el presidente Vizcarra es el engendro de ellos, y totalmente equivocado, ¿no? Es parte de una sucesión democrática y el presidente lo ha asumido con mucha responsabilidad, pensando en los peruanos, en lo que hoy día está reclamando el país, ante, digamos, la propalación de muchos audios que vinculan al sistema de justicia, a magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura, jueces supremos, fiscal de la Nación. Obviamente tenía que haber una reacción del presidente de la República, y eso hemos visto el 28 de julio, un jefe de Estado que da las pautas hacia dónde se debe dirigir hoy día el país. Ahora, pero siguiendo su propia narrativa congresista Meléndez, Kuczynski no hubiera hecho eso. Eran otras condiciones, ¿no? Y sobre todo era otro presidente también. Claro, pero digamos, otras condiciones y otro presidente no moldean las convicciones. Yo creo que Kuczynski no tuvo la convicción de la reforma. O sea, digamos, no entró para hacer reformas. Y eso fue un error. Por lo que está haciendo Vizcarra ahora. O sea, el mérito de Vizcarra lo pudo haber tenido Kuczynski. Lo que pasa es que nos hemos distraído en otros temas. Por ejemplo, el fujimorismo tenía cuando entró 72 congresistas. Era una mayoría abrumadora. El desgaste que hoy día tienen ellos es por no haber sabido manejar esa mayoría. Pero, ¿qué ha pasado en ese momento? Encontrábamos un Congreso obstruccionista que hacía desfilar a cada momento a los ministros, a los viceministros. Era imposible hacer gestión de esa forma. Los proyectos del Ejecutivo terminaban fracasando en el Congreso porque la mayoría fujimorista impedía que muchos de esos proyectos salgan a la luz. O sea, eso era digamos, el día a día de esos 2 años, ¿no? Una confrontación encarnizada entre el Congreso de la República y el Ejecutivo. Entonces todo eso hacía que nos perdamos en discusiones superficiales, bizantinas, que no nos llevaban a nada. Claro, que pero eso porque el presidente Kuczynski actuaba de buena fe y con gestos democráticos creía que iba a convencer a los otros, y los otros nunca entendieron esto. Los otros, cada vez que eso hacía Kuczynski, los otros decían, es débil, más débil, más débil, y terminaban asallando. Si Kuczynski hubiera entrado, digamos, porque él no se enteró que los fujimoristas eran 73 cuando entró, él ya sabía que eran eso, ya sabía lo que iban a hacer los fujimoristas. Él debió entrar y con esa legitimidad del recién elegido, ahí debió plantear la reforma. Yo planteo 1, 2, 3, y si el Congreso, la mayoría, no quiere, ya pues vamos a un referéndum, vamos a una cuestión de confianza. Él dejó pasar. Mire lo que ha hecho Vizcarra, al margen de las críticas. Yo soy muy crítico de Vizcarra, pero en esta vez él agarró y dijo, ¿de qué lado me pongo cuando soy débil? De la gente. ¿Y la gente qué quiere? Cambios. ¿Cómo está la gente? Indignada. Se puso del lado de la gente y mira, hoy día lo aplauden cuando pasa por la calle. Yo digo, si en una calle pasa Kuczynski, en la otra pasa Vizcarra, ¿a quién cree que la aplauden, que van a pifiar? Obviamente le van a aplaudir al presidente Vizcarra. ¿Y a Kuczynski qué? A ver, lo que pasa es que las coyunturas también son diferentes. Entonces el presidente Vizcarra ha tenido la oportunidad
de hacer estas reformas producto de la propagación de estos audios. Entonces, lo que no ha ocurrido con el presidente Kuczynski. Y es verdad, ha faltado un poco más de picardía, de mañosería política, lo cual no ha tenido el gobierno del presidente Kuczynski, porque hemos tenido la oportunidad, después de que el gobierno no le da la confianza al gabinete Zavala, ahí ha tenido la oportunidad el presidente Kuczynski de someter nuevamente a confianza ese mismo gabinete y haber podido disolver el Congreso, que es lo que ameritaba en ese momento, porque era imposible gobernar con un Congreso con una mayoría intransigente, una mayoría prepotente y matonesca. Era imposible hacer gobierno. Pero, y mira ahora lo que le está pasando al fujimorismo. Ha salido una última encuesta donde que los niveles de desaprobación de la señora Keiko han disminuido terriblemente, y eso le está pasando factura por no haber sabido manejar su poder que en un momento le ha dado la población desde el Congreso de la República. Bueno, según la gente, la que más poder ha perdido en los últimos tiempos, Keiko Fujimori, que encabeza esa lista con 22%, es verdad. Pero sí, claro, el presidente pudo haber hecho eso y haberse relacionado de manera distinta con el Fujimorismo, que era su principal enemigo. Digo, estoy hablando de Kuczynski todavía, y lo ha hecho Vizcarra. Pero ya usted sabe, Úrsula Letona, que ha sido presidenta de la Comisión de Constitución, y otros dirigentes o líderes de la bancada fujimorista han salido a decir que el Ejecutivo no les puede poner plazo. ¿Dónde sacan que ellos van a venir a nosotros a decir en qué ritmo vamos a trabajar? Antes de eso, el señor Salaverry le dijo al presidente que cómo se le había ocurrido ir al Congreso sin que él esté, y Vizcarra respondió diciendo: bueno, no sabía que había pedido permiso a alguien para ir al Congreso. Ahí estuvo bien Vizcarra también. Pero ¿cree usted que va a ser viable el referéndum? O sea, que realmente sus colegas parlamentarios van a permitir que se hagan los términos que el presidente quiere. Mire, el fujimorismo, Fuerza Popular, está actuando casi como el perro del hortelano, ¿no? Haciendo una analogía en este caso de no come ni deja comer, yo diría no trabaja ni deja trabajar. O sea, en 2 años ellos han tenido, como repito, la oportunidad histórica de hacer esas reformas que reclama el país, y con proyectos en las comisiones. O sea, ha habido muchos proyectos, por ejemplo, del Consejo Nacional de la Magistratura para reformarlo. Ni eso se ha tocado. Aquí lo que estamos abordando es el tema integral del sistema de justicia, pero ellos ni siquiera un proyecto referido a una institución lo han podido reformar. Por lo tanto, por eso el Ejecutivo es su preocupación. Hoy mira, te damos plazo hasta fin de año para que puedas hacer estas grandes reformas, porque no has hecho nada en 2 años, y la población reclama y no va a esperar un año más. Y ahí se debe utilizar el mecanismo de referéndum. ¿Para qué? Para evitar una segunda legislatura. Sí, bueno, ahí el presidente Vizcarra creo que ha jugado sus cartas inteligentemente, porque ya no solo tiene una, sino tiene 2 para jugar. La primera es el referéndum. Y la segunda, si no pasa, es la cuestión de confianza y el cierre del Congreso. Es decir, el presidente ahora tiene ya no una, sino 2 armas democráticas, digo, ¿no? En términos, porque digamos, no se puede decir de otra manera. ¿Cree usted que si el Congreso sigue en la actitud que el fujimorismo le está planteando, es decir, de una modorra de no querer hacer la reforma, el presidente debería ir con cuestión de confianza más adelante para decirle: oye, si no lo hacen ustedes, lo hago de otra manera? ¿Cree usted que sería conveniente? Sí, debería ir a un tema de confianza, por la misma experiencia que hemos pasado con el presidente Kuczynski. Usted me lo acaba de decir. Hemos sido muy ingenuos, muy tranquilos, muy benevolentes, y miren lo que ha pasado con el presidente Kuczynski. Yo creo que esta es una lección aprendida y que no debemos correr la misma suerte. Pero ahora hay una denuncia en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el fujimorismo, aliado con el APRA, han hecho una leguleyada ahí, han hecho un cambio en el reglamento. ¿Para qué? Para desconocer que la primera, digamos, vamos a llamarle cuestión de confianza, se cuente como tal, confianza que se le ha sometido al gabinete Zavala, sea la primera, se le desconozca. O sea, con esta leguleyada se le quiere desconocer a esa primera cuestión de confianza. Entonces dicen, no ha habido ninguna cuestión de confianza, esta sería la primera. Entonces esperamos prontamente que el Tribunal Constitucional se pronuncie y que reconozca al gabinete Zavala como primera cuestión de confianza. ¿Hay una acción de inconstitucionalidad contra eso? Hay una demanda contra eso. ¿Quién ha presentado? ¿Ustedes? Nuestra bancada. La bancada, ¿no? Ha presentado, y esperamos pues que la audiencia sea próximamente y podamos tener un fallo. Ahora, eso es increíble para que nuestros oyentes puedan seguir la conversación. Eso fue, digamos, como no, iniciativa de Mulder también, que vía cambio en el reglamento le quitaron funciones al Ejecutivo en la cuestión de confianza, para que justamente, por el temor que tenían de que Kuczynski pueda hacer una nueva cuestión de confianza y se
cerrar el Congreso de la República. Pero el Tribunal Constitucional ya tiene esto entonces y tendrá que resolverlo dentro de poco. Está demandado. Y ahí claramente se ha visto un rompimiento del equilibrio de poder. Ajá. Entonces el Congreso, por mayoría de Fuerza Popular, utilizando esa mayoría, lo que han hecho es autoprotegerse. ¿No? ¿Para qué? Para que no le den el arma que tiene el Ejecutivo para disolver el Congreso según la Constitución Política del Perú. Ahora, entonces, ¿está usted entusiasmado como algunos con la nueva gestión del señor Salaverry en la presidencia del Congreso? Hay algunos que dicen, bueno, ha sacado a Chevasco, ha sacado al jefe de seguridad, ha dicho que a Venancio Ríos, creo que se llama el congresista no lo van a pagar y van a cerrar su oficina, es decir, está tomando algunas medidas. ¿Le parece? Ha llamado a la Contraloría. ¿Le parece que estamos frente a un nuevo fujimorismo en el manejo del Parlamento? Mira, yo pienso que hay algunos gestos que hay que valorar, pero sin embargo muchas de las cosas o acciones que ha tomado Fuerza Popular desde la mesa directiva es producto de la filtración de la prensa. O sea, la prensa ha hecho público. Por ejemplo, yo soy de provincia, yo no sabía, por ejemplo, que un expresidente del Congreso tenía combustible, tenía choferes, tenía un montón de gollerías. No sabíamos. ¿Por qué? Porque los acuerdos de la mesa directiva son ultra secretos. Nadie las conoce. Entonces yo estoy presentando un proyecto de ley para que todos los acuerdos de la mesa, o para que tengan efecto los acuerdos de la mesa, tienen que ser publicados en la página web del Congreso. De acuerdo. O sea, si no, no tienen validez. Si no, es no como van a tener validez. Una norma en el peruano. Si no aparece en el peruano, no funciona. No Hay existe. muchas cosas, acuerdos que se toman y que nadie sabe. Solo saben los 5 miembros o los 4 miembros de la mesa directiva. Y por ejemplo, la población quiere ver otras señales. Hace 20, 25 años teníamos un Congreso que tenía 800 trabajadores y ahora hay 4.000. Entonces, y sin Senado, o sea, no tenemos Senado, pero sin embargo incluidos los fujitroles ahí. Incluidos todos, se han multiplicado por 5. Y hay mucha gente de seguridad que en lugar de cumplir el rol que le corresponde de seguridad del Congreso, se dedican a tomarte fotos, a hacerte reglaje, a hacerte espionaje, y eso a nosotros no nos parece correcto en un país democrático como el pero Perú. Quiero cerrar la opinión porque tengo que ir terminando ya, congresista Meléndez, sobre Salaverry. Usted dice, ha habido algunos casos interesantes, lo suficientes desde su punto de vista para decir que hay un nuevo fujimorismo hoy día manejando el Congreso, o todavía no. No son lo suficiente, tiene que haber temas de fondo, solamente son maquillajes. Por ejemplo, lo de Benicio, ¿quiénes son los responsables para haberle pagado a un congresista sin haber trabajado tanto tiempo? Es la misma mesa directiva que ha conducido Fuerza Popular. El tema de la Contraloría, hasta ahora no se ha permitido que la Contraloría le audite de forma autónoma al Congreso. Lo único que se ha hecho es pedirle, señor Contralor, ponga usted a un representante, nombre usted ahí, pero va a seguir dependiendo de nosotros. Claro, o sea, no ha cambiado el artículo 19 de esa ley que deberían cambiarlo, ¿no es cierto? Debe haber una modificación de la ley de fortalecimiento de la Contraloría y eso no ha ocurrido. Esperemos que este tipo de acciones sean contundentes para decir, este Congreso es un Congreso diferente, o esta mesa directiva es una mesa diferente. Tengo que terminar preguntando algo que me escriben aquí en las redes y me piden que le pregunte, y tiene que ver con lo dicho por Salvador Heresia ayer, que me dicen, yo no había leído esa parte del tweet, que también ha dicho que hay varios que han sido operadores de Kuczynski en los temas vinculados a Odebrecht que ahora quieren sacarlo del partido. ¿A quién se puede estar refiriendo? No sé la verdad, ¿no? Tendría que especificar los nombres. No sé qué operadores ha habido, ¿no? Porque este caso, como le repito, es un caso que está en proceso de investigación. La Fiscalía lo está investigando, inclusive ha habido un allanamiento a la casa del presidente Kuczynski. Sí, claro, pero entonces, me parece que se está refiriendo, me parece, a que con Kuczynski ha habido gente que ha trabajado antes de que sea presidente de la República y que esos pueden haber tenido estos vínculos también con todos estos negocios que tenía Kuczynski que están siendo investigados ahora. ¿Se referirá a eso? Bueno, en el gobierno del presidente Kuczynski no ha habido ningún tipo de investigación por acto de corrupción de esa naturaleza. No, pero esto es antes, pues. Claro, los hechos son no, si hubo, ¿no? Chinchero, anteriores. Por ejemplo. Sí, pero Chincheros nunca se realizó. O sea, no podemos hablar de un tema de corrupción porque ese proyecto ha caído y me da la impresión que todo el mundo que se ha opuesto a Chincheros finalmente han querido que ese proyecto fracase. Porque no están haciendo absolutamente nada para reflotar el tema de Chincheros. Quedó ahí y hemos perdido la oportunidad de tener un maravilloso aeropuerto en una zona de provincia y lo que hubiese permitido hacer que este pueblo, que es un pueblo olvidado,
tenga la oportunidad de tener un aeropuerto como el aeropuerto de Chincheros, que en algún momento le hemos peleado, ¿no? Muy bien, congresista Meléndez, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Vamos a tener seguramente oportunidad para seguir conversando a ver qué pasa con estos temas. Muy amable, gracias. Que le vaya muy bien. Ha sido Jorge Meléndez, entonces, vocero alterno de Programas por el Cambio, que ha conversado con nosotros. Voy a una pausa y cuando regrese voy a conversar con una mujer valiente, diligente, y por eso quería por un sector importante, pero no quería por otro. Sonia Medina, procuradora antidrogas y todos los temas de lavado activo vinculados a las drogas, viene a conversar con nosotros. Ya regreso. Ya regresamos en No hay derecho.